tengo el gusto de presentar a nuestro moderador, Agustín Sosa, CEO de Tributo Simple. ¿Cómo estás, Agus? Hola Tatiana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola también a la audiencia, un gusto estar acá, Uh, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, Agus. Hoy tenés, bueno, mucha tela que cortar con varios speakers y bueno, te dejo que hables directamente con ellos porque tenemos una hora y muchísimas cosillas que comentar. Los dejo. Buenísimo, Tatiana, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por sumarse a este espacio. Como decía Tatiana, hoy nos vamos a tener un excelente panel sobre cómo navegar el laberinto normativo, ver un poco de las regulaciones actuales de las fintechs y bancos en el mundo de los pagos. Puntualmente estamos encantados por mi parte de contar con un distinguido grupo de expertos en regulaciones y fiscalidad tanto financiera como tributaria que nos compartirán algunos conocimientos y perspectivas de cómo ven su punto de vista con respecto a la industria. La intención de este panel es hablar un poco acerca de la previsibilidad, un poco acercar luz sobre los desafíos y oportunidades que pueden enfrentar instituciones financieras en América Latina y sobre todo enfocado en el constante cambio normativo. También los invito a compartirnos preguntas a través del chat que al final de esta charla vamos a poder ir respondiéndole una a una. Ahora bien, sin más preámbulos, permítanme presentarles a nuestros panelistas. Conmigo están Romina Catena, Manager Tax y Legal Services de International Tax de Price. También asimismo está Fernando Quiroga, socio líder de servicios financieros de impuestos de KPMG y también coordinador de la Comisión de Impuestos de la Cámara de Impuestos FinTech. Por otra parte, le damos la bienvenida a Horacio Liendo, director senior de Legales FinTech en Mercado Libre. Y por último, Ivana Miska, Regional Tax Manager de Pomelo. Ivana, tal vez para comenzar, me gustaría preguntarte sobre cómo es el crecimiento de la industria FinTech en los últimos años y si tal vez puedes destacarnos algunos factores claves que han impulsado este crecimiento. Perfecto, Agus, muchas gracias. Un placer compartir el panel con semejantes referentes. Un poco lo que podríamos decir del crecimiento fintech de los últimos años es que fue sumamente exponencial. Se calculan que más o menos hay 1.300 startups en lo que es Latinoamérica que han comenzado a prestar servicios financieros en torno a la tecnología. Y creemos que un poco esto tiene que ver y fue muy impulsado después de lo que fue el COVID-19, ¿no? En donde se fue gestando un ambiente para el desarrollo de compañías de tecnología y con miras también a colaborar en un crecimiento de una economía sumamente devastada puntualmente por esta pandemia. Con lo cual el crecimiento fue totalmente exponencial. Sí, claramente todo lo que es la pandemia trajo muchos cambios. Y en ese sentido, tal vez, Fernando, podrías comentarnos algo más de cómo ves la industria, tanto de algunas simetrías o asimetrías entre las distintas entidades financieras, tal vez más tradicionales como la banca y también las nuevas fintech que han surgido. Seguro, un placer estar acá, compartir este espacio con ustedes. Yendo a tu pregunta, yo creo que lo tenemos que poner en un contexto. En lo impositivo, el sistema tributario argentino tiene muy pocos incentivos para la formalización en general de operaciones y banca y fintech no son justamente una excepción, sino que por el contrario, las autoridades fiscales normalmente los ponen como instrumentos de recaudación anticipada, sin hacer demasiada segmentación respecto de quiénes son los jugadores que hay atrás. Hoy no se ven políticas nacionales ni provinciales y mucho menos políticas articuladas a nivel nacional y provincial para incentivar algo que todo el mundo coincide, pero que en la práctica no tiene demasiado lugar, que es el incentivo de formalizar operaciones y la lucha básicamente contra el cash. Entonces, a grandes rasgos te diría que ese es el contexto y después, bueno, en el contexto de pagos a la hora de las simetrías o asimetrías, las hay. Banca tiene mucha más historia en materia de intermediación financiera, mucha más historia en lo que hace regulación impositiva. Fintech es más nuevo, pero aún siendo más nuevo ha tenido una dinámica de una ofensiva de parte de autoridades fiscales muy recientemente, como decía Ivy, en relación a la pandemia en adelante, y un poquito antes también, que los ha igualado y ha establecido determinadas simetrías en materia de recaudación, como tenemos por un lado regímenes para tarjeta de crédito históricos en banca en lo que hace régimen de recaudación, tenemos por el otro lado
lo que sería el CIRTAC a nivel provincial, lo que sería una resolución 4622 a nivel nacional para fintech. Después hay otras parametrías en relación a mecanismos de aplicar retenciones en cuentas bancarias y virtuales, impuestos a los débitos y créditos, que tienen semejanzas, algunas situaciones diferentes, pero bastantes semejanzas. Y después el mundo transferencias, que debería, lo entendemos como libre de retenciones también en los dos mundos, desde el home banking y el mundo de transferencia de billetera. Ahí te diría que pasan la mayor parte de las simetrías a grandes rasgos. Por supuesto, entrando un poquito, vemos diferencias. Sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu aporte. La verdad que, como bien mencionás, al principio cuando surgieron todas las fintech, la verdad que había un poco de competencia distinta en estas organizaciones y bueno, de a poquito se fueron creando nuevos regímenes fiscales. En ese sentido, tal vez, Romy, podrías adicionar algo o me gustaría escuchar tu punto de vista acerca de esta temática. Bueno, muchas gracias, Agustín, muchas gracias por la convocatoria. Y bueno, sí, retomando un poco lo que decía Fernando y yendo a tu pregunta también, es cierto, digamos, todo este mundo de la fintech y nuevas modalidades de pago y demás tuvo todo un auge, ya venía con un crecimiento importante en los últimos años y creo que post pandemia y durante la pandemia tuvo como una explosión inesperada. Y creo que no solo Argentina, sino sobre todo a toda nuestra región nos agarró como un poco desregulados normativamente hablando y con quizás, y sobre todo haciendo foco no en la región, en la TAM, con otras prioridades, porque es cierto que no hay incentivos o no hay suficientes incentivos, que a veces quizás no se trabaja lo que se debería trabajar en ello, porque siempre estamos en la región con otras prioridades o desde el punto de vista gubernamental, con prioridades que no pasan por regular una fintech, sino porque se están tapando, digamos, otros agujeros. Yo, si bien hoy estoy en la actividad privada, trabajé muchos años, 15 años en la administración pública, por eso tengo un poco esta visión también de cómo es el sector público y a veces la voluntad también política, ¿no? Porque hoy por ahí decimos, bueno, esta gestión tuvo una mirada particular hacia todo lo que es el ámbito internacional, el desarrollo internacional y la integración particularmente de Argentina con el resto del mundo, que por ahí la gestión anterior era distinta, digamos, fue totalmente distinta en el sentido que era una gestión mucho más abierta. Creo que pasa un poco también por esto, ¿no? Por el delineamiento político, el hacia dónde se quiere ir, que pesa y que tiene, digamos, un marco político más allá de lo que después pasa a nivel normativo. Es decir, lo normativo es la consecuencia de la decisión política que hay de fondo. Clarísima tu respuesta. Muchísimas gracias por tu aporte. Ahí también para darle bienvenida a Horacio, me gustaría que tal vez nos indique cómo ve el régimen impositivo y por qué hay muchos incentivos al uso del efectivo versus la bancarización, ya sea en la banca tradicional, como bien hablamos, o en la fintech que van saliendo. Buenas, gracias a todos por la invitación. Por alguna razón terminé en un panel tributario y no entiendo bien cómo. No soy un experto en impuestos, como todo el resto de mis compañeros de panel, pero puedo tratar de darles alguna visión desde el punto de vista de los incentivos. O sea, el sistema tributario y de recaudación, pues no es solamente un tema de impuestos, sino es cómo se recaudan los impuestos en Argentina, es un sistema que genera incentivos al efectivo, a transaccionar en efectivo. Y no estoy hablando de evasión, porque inclusive cuando toda la transaccionalidad es en blanco y todo se hace como se debe hacer, hay tres principalmente herramientas del Estado que hacen que sea más barato operar en efectivo que de cualquier medio digital, que son el impuesto a los débitos y créditos y las percepciones o retenciones de impuestos nacionales y provinciales, que son bastante distintas a lo que decía Fer recién hace un rato, el CIRTAC, el CIRCREV, en punto de venta, que hace que un comerciante, por ejemplo, pueda llegar a tener, en el momento en el que vende, hay varias alternativas, ¿no? Pero la peor retención, la más alta, son 19.5%. Entonces, un comerciante que está acostumbrado a operar en efectivo, donde no paga ningún impuesto sobre esa transaccionalidad, inclusive si la tiene todo en blanco, pasa a tener retenciones de 19,5%, algunas las va a poder computar a cuenta de impuestos y además va a tener débitos y créditos cuando opere con cuentas corrientes o si es una persona jurídica en cuentas virtuales, se va a ver muy desincentivado a pasarse
a los medios de pago digitales, porque va a decir, mira, la verdad me resulta extremadamente caro. Y la pregunta de fondo es, ¿cómo terminamos con una industria? Creo que acá hay un montón de personas conectadas y todo el tiempo hay eventos, y ahora, por ejemplo, hay otro evento en otro lado al mismo tiempo que también está hablando sobre el desarrollo y las oportunidades que tiene la industria fintech y la tecnología para países como el nuestro. Entonces, ¿cómo terminamos con un sistema tributario de recaudación que desincentiva el uso de medios digitales e incentiva el uso de efectivo? Parece raro. Bueno, tiene muchos años. Yo creo que el impuesto a los débitos y créditos, que es un impuesto del año 2001, el impuesto de la ley de competitividad, que venía a solucionar un problema, si lo pensamos, no sé si algunos, los que peinamos canas, nos acordamos que le decíamos el impuesto al cheque. Y era el impuesto al cheque porque era un impuesto que originalmente estaba pensado para transacciones B2B, es decir, un comercio pagándole a otro, a un proveedor con cheque, que es la típica metodología de pago, y tenía una retención que parecía poco, 6 por 1000, no pasa nada. Después es de un lado del otro, ya deja de ser 6 por 1000, es 1,2. Y empieza a ser más caro, y la digitalización hace que todas esas transacciones empiecen a tener mucha más velocidad y movimiento, y bueno, ese impuesto pasó a ser un impuesto muy malo para la digitalización. Yo creo que en su momento, primero las transacciones digitales eran muy poquitas, el 80 y pico largo por ciento de las transacciones se hacían en efectivo, las de punto de venta, ¿no? Hoy no importa el índice que agarremos, hay uno de Global Processing de la semana pasada, hay uno de Mastercard, el de Coelsa. La cantidad de pagos electrónicos sobre efectivo, la proporción creció muchísimo, sobre todo en punto de venta. Entonces, seguir teniendo estos tipos de impuestos y retenciones es extremadamente nocivo para que esto siga creciendo. Y es algo que tenemos que pensar. Yo creo que hoy tenemos muchas herramientas para conseguir. El débitos y créditos es una discusión porque es un impuesto que hay que entender si conviene reemplazarlo por otro impuesto que incentive los medios digitales en contra del efectivo. Y eso es una decisión, como decía Romina, de política pública que hay que tomar y que hay que tomar la decisión. Yo creo, me preguntan a mí, nos conviene. Deberíamos desincentivar el efectivo e incentivar los medios digitales. Si tuviésemos que hacer un trade-off y cambiar una cosa por la otra, sin, por supuesto, tener un problema fiscal, de déficit fiscal, digamos, que es lo que hoy ya todos entendimos que tenemos que resolver. Pero después el tema de retención en punto de venta para las percepciones de IVA, ganancias o los ingresos brutos es bastante nocivo, y eso yo lo llamo la regulación vago, la supervisión vagoneta. Es, no tengo ganas de estar mirándote los números, no tengo ganas de ver cuánto tenés que pagar, lo que te hago es te retengo y después venís vos y es tu carga ver si te lo podés tomar o no te lo podés tomar en un impuesto. Y creo que eso es extremadamente malo para incentivar y promover. Yo veo a los vendedores que tratan de convencer y cambiar hábitos de los comerciantes para que puedan empezar a digitalizar sus pagos, y el obstáculo más fuerte con el que chocan es este sistema que tenemos hoy. Totalmente, totalmente. Creo que todos coincidimos un poco acerca de esta visión de que el efectivo es caro, que en muchos casos para las personas tal vez terminan quedándose fuera del sistema bancario, tal vez sin acceso a crédito, esto de generar la cultura de poder cobrar a través de una pasarela de pagos, tener cierta facturación, ir creciendo en lo que cualquier negocio o cualquier país desarrollado haría, que tal vez en Latinoamérica todavía no está sucediendo, y creo que, bueno, tal vez hay algunas normativas actuales que van en contra de eso, y creo que es muy valioso tu aporte desde la parte de Mercado Libre, que hoy tal vez es un excelente jugador en este ecosistema. Ahí tal vez me gustaría preguntarle a Ivana, tal vez si nos puede comentar cómo ella ve la relación entre la digitalización del dinero y cómo interactúan estas plataformas, sobre todo el desarrollo de la industria, ¿no? Y sobre todo la inclusión financiera. Perfecto, Agus. Yo creo que la relación entre las compañías como fintech o digitales y lo que es inclusión financiera es directa, ¿no? Incluso el objetivo de las compañías fintechs es colaborar con la inclusión financiera de aquel sector de la economía que está subsumido en una informalidad, y la fintech colabora para que determinada parte de la sociedad pueda acceder a la formalidad y a tener acceso al crédito y demás, ¿no? Con lo cual, acá un poco siguiendo lo que comentaban mis compañeros, es sumamente importante que el sistema tributario acompañe el desarrollo de la fintech con este fin tan importante para el crecimiento de un país, ¿no? Y sin embargo nos vemos subsumidos en un sistema tributario que no otorga seguridad jurídica a ninguno de los participantes, y que tiene una serie de regulaciones que son asimétricas, no contemplan el detalle o las particularidades del negocio fintech o de banca digital, con lo cual, digamos, si queremos crecer como país, lograr un crecimiento económico y a la vez tratar de tener una mayor formalidad y una inclusión financiera, es muy importante que el sistema tributario acompañe este crecimiento y que haya mucha comunicación también con los líderes de cámara fintech, ¿no?
porque muchas veces salen estas normativas que suelen salir de un momento para el otro, de repente a las 8 de la noche surge una modificación de la norma y ahí los líderes tributarios corremos un poco a implementarlo, pero que cuando sale son demasiado generalistas y uno no termina sabiendo si le aplica el negocio fintech que lidera o es para determinado intermediario. Entonces, sí se necesita mucha claridad en torno a lo que es regulación tributaria, mucha comunicación entre la fintech y el gobierno, y ahí creo que lo que son las comisiones y cámara fintech, por ejemplo, ahí Fernando con la cámara fintech de Tax en Argentina, colabora mucho para esta comunicación entre el fisco y los distintos líderes de compañías fintech, ¿no? Creo que allanan mucho el camino para llegar a un buen diálogo y a una mejora del sistema tributario. Impecable, impecable. Y muchas gracias por tu opinión. Ahí, bueno, me gustaría, ya que lo mencionaste, darle la palabra a Fer para que nos comente un poco acerca de, bueno, del desincentivo del efectivo y sobre todo cómo ve el marco normativo de estas, digamos, resoluciones que van saliendo a diario, cómo actúan ellos desde la Cámara y tal vez nos puede recomendar algo de lo que está sucediendo en la actualidad. Haciendo un complemento tanto de Ibi como de Horacio, que fueron justamente este tema. Yo creo que en la mirada del Estado hay una mirada que es absolutamente recaudatoria. No hubo nunca, en lo que tiene que ver con esta etapa, una mirada hacia el fomento de la industria fintech como para dejarla jugar. Desde ese lado, lo cuento como anécdota, tuvimos a través de la Cámara muchísima fluidez con los funcionarios que estuvieron detrás de la creación del impuesto a los débitos y créditos para cuentas virtuales. Gente súper capaz y que en su momento, cuando llegó el momento de ver qué se plasmaba en esa normativa, nosotros le planteamos como oportunidad, mira, es una oportunidad por ahí para eliminar este impuesto, porque la industria está teniendo un crecimiento enorme y la verdad es que no veo que esto distinga de segmentos. Acaba de una aplicación de un gravamen de manera directa para cualquiera que opera en este marco. Entonces, la respuesta fue, yo no puedo dejar la cancha poseada para el lado de banca, tengo que dejar la cancha poseada del lado de banca y del lado virtual. Una respuesta totalmente sincera, pero es donde se fue. Y eso, los débitos y créditos, fue un poco el origen de lo que vino después, porque después vino la ofensiva provincial, que no es menor. Yo le diría que estoy muy, pero muy preocupado por cómo se trabaja a nivel provincial, incluso muchas veces conviviendo con situaciones que en un mano a mano se coincide en cuanto a que resulta totalmente inequitativo, porque el hecho de grabar las cuentas recaudadoras de plataformas de pago que tienen fondos de terceros y grabarla en ingresos brutos como una especie de señal de capacidad contributiva, cuando lo que yo administro son fondos de terceros. En eso hay una total coincidencia, pero a la hora de buscar exclusiones que adicionalmente asemejen a la industria fintech, a lo que es banca en cuanto a exenciones subjetivas, ahí hay una paralización y hay por ahí una mayor comodidad de quedar como hasta ahora, lo cual es un enorme problema. Así que un poco la expectativa ahí es ver si hay algún cambio en cuanto a orientación del lado impositivo que nos permita tener alguna esperanza de que desde ese lado las administraciones provinciales pueden ceder ante esa comodidad recaudatoria a algo que realmente los ponga en sintonía con algo superador frente a problemáticas que como funcionarios públicos tienen que atender. Totalmente, totalmente. Y ahí se suma un gran desafío, es que cada jurisdicción, cada provincia tiene una normativa distinta. Entonces, la verdad que es como dar seguimiento y esto que mencionaban de, bueno, por un lado tenemos las entidades bancarias, por otro lado tenemos la fintech y tampoco queremos desnivelar la cancha. Creo que en el panorama argentino está muy claro y estuvimos haciendo un análisis. Tal vez capaz Romy nos puede comentar un poco cómo ve su visión de esta misma información, de estas normativas, tal vez de cara a Latinoamérica. Sí, bueno, retomando un poco lo que dijeron Ivana y Fernando, para cualquier negocio, para cualquier industria, algo que creo que es fundamental y que es un pilar, es el tema de la previsibilidad y de la seguridad jurídica. Si vos no tenés un marco normativo claro, entendible, comprensible, y esto también acordado y consensuado con las cámaras, con la gente que está en el día a día, en ese negocio, en esa actividad, y probablemente vas a actuar o no vas a incentivar el desarrollo y el crecimiento de esa industria y de ese sector.
es clave el tema no solamente de que exista la norma, sino que la norma sea clara, se entienda. Muchas veces pasa a nivel nacional que sale una ley, sale el decreto reglamentario y después la resolución de AFIP parece que quiere decir otra cosa. O sea que no hay ni siquiera un hilo conductor a nivel nacional que vos digas, bueno, leo las 3 normas dictadas por los 3 órganos y entiendo lo que tengo que hacer, ni siquiera aunque seas experto, decís, no entendí, pero me están diciendo acá una cosa y allá otra, y empiezan a consultarse o se empiezan a interponer medidas cautelares también en la justicia, como para frenar un poco la situación. Creo que es fundamental la comunicación siempre con los sectores que están en el negocio o en la actividad que se está fomentando, que se quiere fomentar y que se quiere regular, que es importante escucharlos, darles un lugar y que pueden hacer interesantes aportes en este sentido, como así también después en la implementación también ver qué pasa e ir haciendo los ajustes necesarios. Muchas veces me parece que desde el punto de vista, digamos, hablo más del nivel nacional, que es donde tengo más conocimiento, sale la norma y nos quedamos como, bueno, tranquilos de que ya tenemos el marco regulatorio y nos olvidamos de hacer un control ex post, de ver qué está pasando, o sea, cómo está impactando, sea en el incentivo o en el crecimiento de esa industria, es decir, desde una mirada macro, como también desde, a ver, hay algún problema, hay algo acá que solucionar. Muchas veces falta ese control, ¿no? Y es fundamental que haya un marco normativo siempre, en cualquier actividad. Si la querés fomentar, sin norma no la fomentás, porque con inseguridad jurídica nadie va a querer invertir, nadie se va a querer arriesgar. También si estás constantemente regulando y haciendo parches y cambios, generás en la misma sensación de incertidumbre. Como decía Ivana, salió una norma a las 8 de la noche que entra en vigencia en 4 horas, la tengo que entender, aplicar, me suenan los teléfonos de todos lados que me preguntan, ¿qué hago con esto? ¿Cómo sigo mañana con mi negocio? ¿Para dónde voy? La verdad que es muy complejo. De por sí tenemos un sistema tributario muy complejo. Argentina no tiene un sistema tributario fácil, además con los 3 niveles de gobierno, donde muchas veces se solapan los tributos, hay impuestos que están disfrazados, digamos. Es muy complejo el sistema, creo que hay que darle toda una vuelta integral. Y la interacción desde el punto de vista de la administración, entre los niveles de gobierno, se habla mucho a nivel provincial de la armonización tributaria. Es muy linda la palabra, armonizar, es una palabra que suena bien, creo que no es tan fácil llevarla a la práctica, que vuelven a chocar intereses políticos por todos lados, a nivel provincial, a nivel nacional, no entremos en los municipios que son otro mundo, pero nada, creo que una buena armonización o apuntar a ir armonizando los sistemas tributarios en los distintos niveles, en las provincias entre sí también, es importante, porque en definitiva lo que vas a mostrar armonizando es mayor certidumbre, vas a dar mayor confiabilidad, mayor seguridad jurídica, y de cara a los que estamos, digamos, del otro lado en el sector privado, a los que queremos invertir, a las empresas que quieren avanzar, invertir, creo que sin eso es mucho más riesgoso y que puede llevar a desincentivar la industria. Gracias. Bueno, Romy, muchas gracias por tu aporte. La verdad que sí, tal vez hay que predicar con el ejemplo, ya sea a nivel nacional, que algunos organismos puedan tener buena comunicación, o mismo a nivel provinciales, que tal vez alguna jurisdicción agarre y dé un paso en estas normativas o en estos cambios que hay que hacer para que después de a poquito vayamos hacia ese entonces. Y ahí tal vez me gustaría preguntarle a Ivy cómo tal vez ve o qué consideraciones deberían tener estas personas, la gente que decide sobre estos aspectos a la hora de redactar estas normas para, sobre todo, digamos, regular la industria. Perfecto, Agus. Lo primero que, digamos, desde mi perspectiva entiendo que deberían hacer es acercarse al mundo fintech. Puede ser a través de las cámaras, que es como viene funcionando últimamente, pero tener reuniones con los empresarios del mundo fintech para entender las particularidades que tiene cada uno de estos negocios y cada una de estas verticales. No es lo mismo un emisor, un procesador, una plataforma de pagos. Entonces, a la hora de regular esos negocios, primero es importante que se acerquen, conversen y entiendan la complejidad del negocio en sí. Y después entender también un poco lo que conversábamos antes, este objetivo de la fintech, que es tener una inclusión financiera. Entonces, entendiendo esta perspectiva y sabiendo que las fintech van a colaborar con un crecimiento económico del país, también estar atentos y dispuestos a generar distintos regímenes de promoción o exención y a mejorar estas asimetrías que un poco comentaban Romy, Horacio y Fernando,
en torno a los distintos regímenes de recaudación que hay que se solapan, ¿sí? Que muchas veces sucede, una plataforma de pagos procesa un pago para un determinado comercio y cuando le llega la liquidación de sus ventas se encuentra con un sinfín de retenciones que sumamente lo desincentiva para seguir procesando a través de una pasarela. Con lo cual, lo primero es que el gobierno y el fisco particularmente se siente con los empresarios fintech, que esté dispuesto a entender el negocio, que entendiendo la importancia de la inclusión financiera, colabore con regímenes que ayuden a la promoción y a exenciones, que algunos han ido saliendo, por ejemplo, el tema del impuesto a los débitos y créditos, la exención de la cuenta que utiliza la PCP y demás, pero hay otros que siguen siendo sumamente punitivos, otros regímenes, ejemplo, lo que comentaba Fer en cuanto al CIRCREV, ¿no? Que una pasarela de repente recibe fondos de terceros y sufre una retención, una recaudación de CIRCREV sumamente punitiva y no tiene nada que ver con la capacidad contributiva de esa empresa, son fondos de terceras. Con lo cual, digamos, más que nada eso, escuchar, colaborar y estar atentos a colaborar para que se desarrolle el mundo fintech y no entorpecerlo con trabas como viene sucediendo hace un tiempo. Impecable, impecable. Muchas gracias por tu aporte. Ahí tal vez me gustaría preguntarle a Horacio, que tal vez tiene su visión más legal o sobre todo de trabajar en el Mercado Libre, que sabemos que es uno de los grandes jugadores en la industria, que tal vez pueda darnos su visión de cómo él ve estas normativas y cómo es que tal vez nos puede contar una anécdota personal referente a estas distintas normativas que fueron saliendo en el camino del desarrollo de su empresa. La pregunta. Los escuchaba y la verdad que es tal cual. Yo creo que hay un problema original, que es el que dije antes, que es que tenemos un problema de déficit fiscal crónico bastante grande que hace que los organismos de recaudación, que aparte es su trabajo, no es que ellos tienen que estar diseñando la política fiscal, tienen que recaudar. Entonces los organismos de recaudación tienen una vocación recaudatoria y sobre todo se ve muy claro en el caso de las provincias, van a buscar donde les resulta más fácil cobrar. Entonces, y lo que genera toda una dinámica bastante confusa, porque, y acá si querés podemos hablar de algunas anécdotas personales, uno a partir de hace, no sé, 5, 6, 7, 8 años, el objetivo de la inclusión financiera entró en la agenda mundial, está en todas las agendas del G20, cuando lo ven antes no estaba. ¿Por qué entró? ¿Porque suena lindo? No, entró porque ofrece un montón de ventajas para los estados. O sea, dentro de esas ventajas está la capacidad de tener más transparencia en las transacciones y menos evasión y más formalidad. Entonces, es inclusive un objetivo tributario empujar la digitalización del dinero, empujar la inclusión financiera, aumentar, obviamente después viene la capacidad de crédito, la capacidad de llegar con productos como seguros, como cualquier otro tipo, inclusive productos de inversión, de ahorro, a la población que no lo tiene, y esos hay miles de ejemplos, y tenemos los ejemplos del caso de Mercado Pago, que ofrece seguros y ofrece la capacidad de poder invertir a través de un fondo que tiene ya casi 10 millones de personas, que es súper novedoso y es algo que no existía en la Argentina. Todo eso de la inclusión financiera es bueno porque genera más actividad, más formalización, y creo que los estados lo entendieron. Ahora, ¿cómo vienen con la inercia de este sistema tan perverso para este objetivo? Parece medio loco. Uno va a una mesa, se siente, quieren impulsar la inclusión financiera y va a otra mesa y te dicen lo que decía Fer hace un rato, che, nivelemos hacia abajo, porque ellos tienen la traba, entonces ustedes tienen que tener la misma traba. Que es peor, y estamos todos de acuerdo en que es malo eso, para el objetivo final que tenemos. Entonces hay una discusión de equilibrio general y equilibrio parcial. Los recaudadores y los agentes fiscales tienen un equilibrio parcial, necesitan el dinero. Necesitan el dinero porque parten de la base de tener un desequilibrio fiscal originario. Entonces, como explicaba Romy, la política fiscal hay que diseñarla desde el origen. Y hay que decir, bueno, yo voy a recaudar con esto, y estos van a ser los impuestos con los que yo voy a gastar esto, y así voy a llegar a mi equilibrio fiscal. Y a partir de ese equilibrio fiscal puedo empezar a diseñar incentivos en el sentido en el que yo quiero ir, que es la digitalización, la inclusión financiera y lo que sea. Si yo parto de la base de que ya de movida no me alcanza la plata y que tengo que salir a recaudar de donde sea y de donde pueda, bueno, ocurre esto que es tan injusto y que lo sentimos tan mal, digo, un ejemplo en general, digo, cualquier startup de las que están todas en este foro, desarrollan un sistema exitoso, empiezan a crecer, digitalizan pagos, y dicen, bueno, tenía 4 comercios, ahora tengo 4.000, ahora tengo 400.000, ahora tengo 4 millones de comercios, y genero transacciones, y automáticamente todos sabemos en este panel, viene el fisco y te dice, bueno, a ver, ¿cuánto estás recaudando? Acá tenés que pagarme esto, tenés que pagarme el otro.
Pero hay un montón de gente que hace efectivo hace un montón de tiempo y no les vas a decir nada, bueno, no, pero el efectivo es muy difícil, los tendría que controlar, a vos te veo, tengo todas tus transacciones normadas acá, todo tu proceso de formalización hace que yo te venga a buscar a vos primero y te genere un costo discriminatorio, distinto al que tienen los otros, y después aparece otro que te dice, che, yo tengo este costo, ponéselo a él también, que es una discusión que tuvimos. Yo estuve en reuniones en donde, y me parece una actitud un poco de perro del hortelano, pero entiendo de dónde sale cuando vamos a discusiones con bancos, y los bancos antes de la modificación del impuesto de débitos y créditos decían, che, ustedes tienen un beneficio que nosotros no tenemos. Y en vez de pedir, dennos el beneficio para poder digitalizar más, porque saben que hay un hueco fiscal y que hay que cubrir, lo que piden es, bueno, entonces pónganle a ellos el mismo costo y estamos todos peor. Más contentos, pero estamos peor. Entonces eso, creo que esa dinámica hay que ir cambiándola, hay que tomar decisiones difíciles. Un impuesto sobre el efectivo sería un impuesto duro, pero creo que es un impuesto que podría resolver los incentivos correctos. Hay una dirección a la que tenemos que ir. Tenemos que romper este statu quo bias. Nosotros tenemos un sistema tributario que viene de hace mucho tiempo, que incentivaba el efectivo en contra de las transacciones digitales, porque las transacciones digitales eran pocas, pese a que el impuesto de débitos y créditos es del 2001, y en el mismo año 2001 ya había un decreto que promovía los pagos digitales, porque se acuerdan que ahí empezó a aparecer la tarjeta de débito, no se acuerdan, no te acordás, Saúl, porque no estaba. Pero empezó a aparecer la tarjeta de débito, era che, como de crédito y de débito, sí, los POS, y toda esa digitalización se empezó a impulsar en ese mismo momento, cuando 9 meses antes habían empezado con el impuesto de débitos y créditos, que era la solución fiscal. Y como explicó Romy, era una política pública, decía yo, el hueco fiscal lo voy a cubrir con el impuesto a las transacciones digitales. Problema que arrastramos 20 y pico de años después, 22 años después. Entonces creo que hay que parar la pelota, pensar lo que queremos, resolver los problemas de la forma en la que el equilibrio general necesita que los resuelvan, y después ya, cuando eso esté resuelto, los órganos fiscales y las provincias van a poder tomar decisiones de qué quieren incentivar o no. Hoy están desesperados recaudando, y donde ven un mango se tiran de cabeza y lo agarran, y eso hace que nuestra digitalización sea siempre difícil. Y de hecho el éxito de digitalizar es una carga tributaria muy pesada. Impecable. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte. La verdad que coincidimos con todo lo que mencionás. Desde mi punto, agregar que en muchos casos, para los que tal vez son emprendedores y que tal vez de nuestra plataforma de Tributo Simple los ayudamos, sucede que en muchos casos, al no estar inscripto, las personas terminan perdiendo más del doble del dinero que les correspondería estar inscripto. Y como que falta esa cultura de lo que tal vez es el consumidor, el comerciante, el emprendedor, de entender por qué es bueno tener una billetera virtual, por qué es bueno estar inscrito en impuestos, por qué es bueno generar cultura de financiación para poder ir a tomar un crédito. Creo que hay muchas de esas cuestiones que se tienen que tomar como cosas que se hicieron bien, y tal vez en vez de que competir en distintos puntos que atrasan a la industria, debemos ponernos de acuerdo en ese sentido. Y ahí tal vez le doy la palabra a Fer para que tal vez nos cuente o tal vez quiera complementar un poco el análisis que hizo tal vez Horacio, y sobre todo me gustaría escucharlo tal vez en qué debería reconsiderar estas distintas administraciones tributarias, ya sea a nivel nacional AFIP o a nivel provincial con alguna de ARBA, AGIP o algunas provincias importantes, ¿no? Sí, tal cual. Yo he escuchado muy atentamente y casi como para hacer una solicitada con todo lo que estamos diciendo, porque imagino que habrá coincidencia plena. Ahí me quedo con dos temas. Creo que Horacio hacía referencia a el facilismo de las jurisdicciones para apoyarse tanto en regímenes de recaudación y no tener una posición de fiscalización justamente por información, por una trazabilidad que le dé la formalización de operaciones que da la industria digital, que da la bancarización, y a partir de contar con esa información va a donde quiere ir, más que crear esta infinidad de regímenes de recaudación que termina siendo contraproducente a una economía como la Argentina, que tiene una enorme informalidad económica, y es un punto que no se está atendiendo como política de Estado. Y el otro punto creo que lo esbozó Romina también, que es muy importante. Yo creo que las provincias constitucionalmente se han quedado con una potestad tributaria, lo cual es así, en determinados impuestos, básicamente en este caso para aplicar ingresos brutos. Creo que un desafío que tienen las próximas administraciones es cómo armonizar esa potestad que claramente es constitucional, cuando
desde ese lado puede haber excesos que terminen afectando una política pública nacional. Y que yo entiendo todo, digamos, hay una potestad tributaria, pero también hay una política nacional que podría apuntar al desarrollo y a la lucha contra la evasión y el cash y la informalidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y ahí es donde por ahí en estos años nos hemos quedado esperando algo que no llegó, que es una articulación desde la mirada nacional, que así debe ser, porque es la mirada nacional de desarrollo, para articular con las provincias para buscar que esos excesos no terminen complicando una política pública nacional. Y creo que ahí hay un gran desafío y que me encantaría que esté en la agenda de las próximas administraciones. Claro, totalmente. Y ahí, bueno, tal vez sí nos puede comentar algunos temas que ella considere en la agenda o desafíos futuros que recién hablábamos, Fer, para entender qué creen que puede pasar en el futuro, cómo ven el escenario de acá a los próximos años, y si tal vez nos puede comentar algo de Latinoamérica, bienvenido también sea. Perfecto, Agus. En cuanto a desafíos, creo que para quienes lideramos áreas tributarias en fintech, en banca digital, son varios y complejos. Un poco tiene que ver con esto de estar siempre actualizados y muy atentos a la agenda de los fiscos, porque adhiriéndome un poco también a lo que comentaba Romy, muchas de estas regulaciones salen sin mucho análisis y suelen ser emparchadas, y eso conlleva una necesidad de actualización permanente de parte de los líderes. Por otro lado, también, y creo que esta es una herramienta también para los líderes tributarios, siempre estar apoyados en asesores, si son especializados en lo que es banca digital y fintech, mejor, atendiendo esta cuestión de reforma permanente y cambio en las normativas, ¿no? Es muy bueno tener un asesor en el cual uno pueda soportarse y debatir muchas veces estas normas que no son claras y requieren de dos personas mínimamente interactuando para entender a dónde apuntan. Después, otra de las cuestiones, participar en las cámaras fintech, creo que es muy importante, porque uno puede compartir las dudas, inquietudes y también tratar de allanar esta complejidad de la regulación, llegando a un consenso a través de una cámara que tiene un poder mucho mayor que si uno lo ataca individualmente como empresa. Y por otro lado, siendo fintechs, apoyarnos en la tecnología, porque hay una cuestión de la cual todavía no hablamos, que estamos de acuerdo que todo este tema de tributación asimétrica y irregular termina siendo súper punitivo, pero también para los equipos de impuestos termina siendo una carga administrativa enorme, porque hay mucha cantidad de regulaciones a cumplir, mucha cantidad de presentaciones, no solo determinativas de impuestos, sino también informativas, y en este sentido muchas veces se hace imposible con la carga operativa, horaria y demás que demanda estar en cumplimiento con la regulación, con lo cual otro de las sugerencias sería apoyarnos en la tecnología, ¿no? Ver cómo podemos automatizar nuestros procesos, tratar de ser lo más eficientes posibles para poder cumplir con todo lo que nos solicita el fisco. Y creo que esto de lo que venimos hablando, digamos, a nivel Argentina, es una cuestión, un denominador común que sucede en Latinoamérica. Por lo general, la mayoría de los países tienen regulaciones muy complejas, están atravesando reformas fiscales, como tenemos, por ejemplo, en Brasil y en Colombia, y tienen este denominador común que es regímenes informativos sumamente complejos. Por ejemplo, en Brasil hace poco salió el DIM, que es uno de los regímenes informativos más complejos a nivel tributario, con lo cual los desafíos más que nada son esos, es siempre estar actualizado, tener un asesor, participar de las cámaras y apoyarnos en la tecnología, que creo que es una herramienta necesaria para no entrar en un incumplimiento de las obligaciones tributarias. Genial, Yves, muchas gracias por tu aporte. También le agradezco a toda la audiencia que está participando y también los invito a dejar preguntas en el chat para que ahora en unos minutos ya las podamos ir respondiendo. Y tal vez, Romy, me gustaría si nos podés ampliar un poco lo que decía Yves acerca de las distintas burocracias, papeleríos, presentaciones, que a veces desde el lado de contadores que tenemos que cumplir son muchas veces muy pesados y que tal vez cambian las normativas muy rápido, entonces tenés que también actualizar todo el equipo y un montón de cuestiones, y quería saber cómo tu opinión acerca de este trabajo adicional que no solo es para las empresas con el cumplir, sino también del lado del estudio de cómo significa estar al día con todas esas obligaciones. Gracias, Agustín. Sí, totalmente. La carga de trabajo es abrumadora, o sea, y aparte si hacemos
una recopilación de lo que venimos hablando en estos 45 minutos. Tenemos un sistema normativo que no lo tenemos, por lo menos para el mundo fintech y demás. No hay incentivos, no hay un régimen de promoción, hay un sistema tributario complejo, no hay armonización, las provincias se solapan entre lo que regulan, a veces entre sí, a veces entre nivel nacional, y además una carga administrativa que es terrible para los que estamos, digamos, desde el punto de vista, digamos, del sector privado. También lo es esa carga administrativa para la administración también, porque implementar cada una de las medidas que van saliendo tampoco es una tarea tan fácil y muchas veces implica que haya muchos jugadores que se tienen que poner de acuerdo. Y yo pensaba, mientras la escuchaba atentamente a Ivi, que estaría bueno que de alguna vez Argentina tenga política de Estado y no política de gestión. ¿Y cuál es la diferencia acá? Cuando uno habla de política de gestión es, bueno, el gobierno que está de turno toma determinadas, obviamente tiene una ideología política y se basa sobre esa ideología y traza un camino que dura 4 años. ¿Por qué? Porque en 4 años cambia la gestión y probablemente se asume una gestión distinta. Dice, todo lo que hizo esta gestión, la verdad que yo no lo acompaño. Y se entran a derogar las pocas normas que por ahí salieron, se derogan, se cambian, se modifican, o simplemente sale una que la reemplaza, y estamos todo el tiempo, pareciera que cada 4 años vamos como girando en un círculo, cuando en realidad tendría que haber una política de Estado, es decir, tendría que haber 4 o 5 ejes que sean los ejes del país, porque además vos tenés que dar seguridad y certidumbre, digamos, o sea, para el afuera, ¿no? No podés estar todo el tiempo cambiando las normas porque una te gusta más, una te gusta menos, porque generás mucha inseguridad jurídica y mucha incertidumbre. Entonces no estás fomentando ninguna actividad, ninguna inversión, sino todo lo contrario, lo estás alejando y el país necesita crecer. Entonces, para crecer necesitas inversiones, o sea, necesitas que la gente diga, sí, quiero apostar porque este país va bien. Y la verdad que en eso creo que se falla bastante, ¿no? Hay mucha política de gestión y poca del Estado. O sea, Argentina es esto, debería tener, quizás es muy utópico o muy idealista, ¿no? Pero trazar un par de ejes y decir, bueno, independientemente de cuál sea la gestión, las políticas de Estado son estas, las bases son estas. Después ajusto mi política de gestión a esto, pero siento que muchas veces hay un cambio continuo de normas también, y de acuerdo a lo que quiero incentivar, no todas las gestiones quieren incentivar los mismos sectores, ni le dan prioridad a incentivar o a fomentar el crecimiento y el desarrollo de ciertos sectores, y eso tampoco es bueno, porque no nos está conduciendo, digamos, por un buen camino. Y por otro lado, cualquiera que haya viajado, hay un montón de países donde hoy, retomando esto del efectivo, querés pagar en efectivo y no existe pagar en efectivo. O sea, estamos atrasados en eso, tenemos que ser conscientes como país de que viajás, y quizás no es necesario que viajes muy lejos, pero querés ir y pagar por caja y te dicen, no, allá en la máquina, no, por efectivo no. Me ha pasado, lo cuento sinceramente, me ha pasado y hasta me asombré, porque claro, estamos acostumbrados a una dinámica que no es la que ya está teniendo el mundo va hacia otro lado y tenemos que ir siguiendo al mundo, somos parte del mundo. Así que esas son como mis reflexiones finales y te agradezco un montón, Agustín, por haberme dado la palabra. No, impecable. Romy, muchas gracias. Me encantó tu síntesis, que creo que es un poco lo que tratábamos de venir a charlar en este espacio. Para ya ir cerrando y pasar a las preguntas, me gustaría últimas 2 comentarios, tal vez en principio de Horacio, que tal vez hablaba un poco de los incentivos fiscales, tal vez hay que penalizar el efectivo. ¿Qué cree que se puede hacer para que de una vez por todas, tal vez Argentina siga a los países del primer mundo o europeos donde vos vas a cualquier lugar y es verdad, con una tarjeta ya no dependés de nada, ¿no? O sea, simplemente es todo digital. Primero, tomar la decisión, es lo que decía Romy recién. O sea, esa decisión queremos que sea natural o que surja de lo que sea, pero no cambiamos, no es que paramos la pelota y decimos, che, ahora queremos promover los pagos digitales o queremos promover la inclusión financiera o reducir el uso de efectivo como política de Estado, no política de gestión, sino política de Estado, y ir en esa dirección. Hoy lo que estamos haciendo es, queremos un poquito todo. Queremos recaudar de la forma en la que estamos, no tener que hacer ningún movimiento grande en términos fiscales o de diseño fiscal, recaudar donde lo vemos y que las cosas sigan creciendo. Y la verdad,
inversión no ocurre si no tiene incentivos. Y también lo decía Romy recién, los sistemas tienen que estar incentivados, tienen que tener incentivos correctos para poder, para que la inversión ocurra, para que alguien tenga ganas de poner su plata, esfuerzo y tiempo y trabajo para que algo que todavía no ocurra en el futuro y que se vaya desarrollando, porque aparte toma mucho tiempo que esto efectivamente florezca. Entonces hay que tener, es más, toma más tiempo que la administración. Entonces, si tenés que hacer una inversión, por ejemplo, para desarrollar una red de QRs en Argentina, y ese es el cuento y el ejemplo de Mercado Pago, en el 2016 empezaron y recién 4 o 5 años después empezó a verse realmente el fruto de eso, con toda la incertidumbre, los cambios de reglas en el medio que hicieron que esa inversión tambaleara. Entonces, es una decisión. Y quiero ir un poco a lo que dijo Fer antes, que me parece súper interesante. Eso de la política de Estado es federal. O sea, yo entiendo que las provincias tienen facultades tributarias originarias que no delegadas en la nación. Pero son facultades tributarias, no son facultades de método de recaudación. Entonces, si el método de recaudación de los impuestos de las provincias interfiere con una política de Estado clara, como puede ser un sistema de pagos digital que promueva la inclusión financiera, y bueno, probablemente si esa es la decisión y se toma a nivel nacional, federal, las provincias van a tener que adecuar sus regímenes de recaudación a un sistema que no interfiera con una política pública nacional. Entonces, eso son decisiones, son acuerdos que hay que tomar, es diálogo que hay que tener, pero conscientes de que las cosas no suceden si no tomamos la decisión de que sucedan y avanzamos en la dirección correcta. Entonces hay mucha tarea para hacer y hay mucho para notar y hay mucho para conocer. Vuelvo a lo que decía Ivy también, es la potencialidad de este sector. Es algo que no es obvio. Hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que ver los números. Hay un montón de métricas, por suerte, que muestran la evolución y las ventajas enormes que tiene caminar hacia la inclusión financiera. Y se ven los cambios, y se ve que las fintech tuvieron un montón que ver con ese cambio, y se ve en otros países, y se ve inclusive en la misma Argentina. Entonces, conocer, tomar la decisión y avanzar en ese camino, me parece que es lo que hay que hacer. Gracias por tus palabras. Ahí mencionabas a Fer, le quiero dar la palabra también que complemente el análisis y sobre todo tal vez pueda hacer foco tal vez de su rol o de su sombrero de la Cámara de FinTech para que también nos pueda aportar alguna visión sobre su posición y sobre cómo están viendo ellos estos temas en la organización. Sí, esencialmente te diría que en esta charla hemos resumido muy bien muchísimo los problemas que tenemos. Un poco la expectativa de la Cámara es, primero, porque se tiene la convicción de que la articulación con el sector público y la industria es clave. Los funcionarios saben un montón de técnica en lo suyo, pero no necesariamente conocen de industria, con lo cual es clave que haya una articulación previa incluso a la emisión de normas. Creo que Ivy lo mencionaba, enterarnos por un boletín oficial ahí de la noche a la mañana de algo. Creo que es clave que articule sector público con industria. Lo hemos hecho en algún momento y un poco la expectativa de la Cámara es a recuperar ese estatus en el futuro. Y en el ámbito provincial, bueno, todo un desafío, ¿no? Todo un desafío. Alguno de los speakers también mencionó la dificultad, creo que vos, Agustín, la dificultad que tiene justamente por el hecho de tener una amplitud de organismos fiscales en 24 jurisdicciones, muy complejo de administrar y no hay un resorte que colabore en eso, con lo cual ahí hay un desafío enorme que vemos con preocupación del lado de la Cámara. Creo que un poco el objetivo de la industria es que los impuestos no sean distorsivos, que no frenen el crecimiento que tiene la industria y el crecimiento de la formalización de operaciones. Creo que las administraciones tributarias tienen una oportunidad enorme de trazabilidad que antes no tenían y que desde ese lado es cuestión de aprovecharlo, pero aprovecharlo luego para tener un rol propio de la administración, que es, aparte de esa información, esa inteligencia, ese análisis, ir a buscar lo que tiene que buscar. Así que, nada, creo que hemos hecho acá un resumen bastante elocuente. Buenísimo, gracias Fer por tus palabras. Ahí coincido, la verdad que la digitalización trae muchas oportunidades para emprendedores, para comerciantes, para fintechs, empresas, y mismo para el gobierno o sobre todo la gestión que esté de turno. Para ir resumiendo, yo creo que hay muchas oportunidades del camino que se viene en un futuro. Quiero agradecerles por este tiempo
ya sea a Romy por sumarse, por su excelente síntesis, a Horacio también por haber participado, por sus experiencias, y sabemos que es también líder en las fintech con más crecimiento, y Fer, lo mismo por la cámara y por tu rol. También dejarles un espacio, tal vez que nos quedan 4 o 5 minutos, por si alguno quiere hacer una mención, algunas últimas palabras de algún tema, y también agradecerles por la oportunidad de haber estado acá y charlar un ratito con ustedes, que fue muy bueno. Bueno, la verdad que yo lo que quería ingresar para comentarles que para mí ha sido un gusto escucharlos, porque la fintech, la verdad es que hoy, si bien todas tienen asesoramiento, necesitan estar actualizados. Es un tema que es muy complejo, cambiante, que tiene gran expectativa. Así que por eso invito a toda la audiencia a dejarnos en el chat sus inquietudes y también contarnos cuáles son los temas o los dolores que tienen en el día de hoy, y así podemos seguir tratando y conversando estas cuestiones. Y también quiero recordarles que para quienes no pudieron ver el inicio de esta conferencia, si es que se conectaron un poquito más tarde, va a quedar grabado por 30 días y ahora en un ratito también vamos a tener, enseguida ya terminamos y tenemos una conferencia más, así que vamos a seguir en vivo. Por mi parte, Agus, gracias por la moderación. Muchas gracias, Ivana, Romina, Horacio, Fernando. Así que les agradezco muchísimo su tiempo y toda la coordinación. Y nos estamos viendo en otro próximo panel para ver qué novedades hay. Si a futuro hay muchas modificaciones, seguro que sí. Y van a estar súper invitados. Gracias a todos. Genial, muchas gracias. Un placer, chicos. Y ojalá podamos volver a estar en contacto juntos con nuevas normativas y ojalá un mejor contexto. Nos vemos. Chao, chao. Ojalá, muchas gracias.